proyecto de ley. Van a ser los propios gobiernos regionales quienes decidan con mayor autonomía y flexibilidad cómo y en qué invierten sus recursos, en la línea de lo que decía justamente Patricio. Esto también con altos estándares de transparencia y probidad. Tenemos que cuidar los recursos que son de todos. El otro día un amigo, para decirlo en términos coloquiales, ultraliberal, me decía que el problema que cuando el Estado gastaba plata es que nadie se hacía responsable de la plata del Estado porque es de todos y por lo tanto no es de nadie. Yo pensaba en las discusiones que hemos tenido, en particular con la directora de presupuesto, con el equipo económico, y les aseguro que hay una preocupación respecto del uso de los recursos fiscales, la eficiencia del gasto fiscal también, y del cuidado de esos recursos que nos compromete muchísimo más que si fuera incluso nuestro propio patrimonio. Esta idea de que el Estado per se no es capaz de responsabilizarse de sus actos o que el Estado per se va a tener un peor desempeño, yo la discuto firmemente. Creo que es importante que tengamos una cultura que vuelva a valorar lo público, lo que es de todos. Este parque, por ejemplo, es un ejemplo de eso. Muy bien lo decía el alcalde Gerboy Paredes, que lo tenemos que cuidar entre todos, no va a ser solamente las autoridades. Ahora, para que las regiones puedan contar con más recursos, esta ley habilita también nuevas fuentes de ingresos propios, que complementan los aportes que ya reciben desde el gobierno central. Y en esto fue muy importante la participación de su gobernador, Patricio Vallespín, actual en su rol de presidente de la Asociación de Gobernadores de Chile, y que hoy día cumple Ricardo Díaz, que también está acá, ¿no, Ricardo? Acá está Ricardo, que hoy día desde el norte de Chile está cumpliendo esa importantísima labor. Y quiero aprovechar de saludar, no está presente hoy día con nosotros, pero al gobernador de la región de Magallanes, Jorge Flies, que fue nuestra contraparte en la negociación político-técnica de justamente la creación de esta ley. Además, vamos a crear un fondo permanente de equidad interregional que va a compensar partes de las desigualdades que existen en materia de ingresos en nuestro país. Eso es importante porque queremos que nadie se quede atrás. Cuando hablemos de los grandes números, cuando hablemos de que Chile crece, queremos que lo sienta tanto el habitante de Palena, el habitante de Curaco de Vélez, como el habitante de Puerto Montt, de Santiago o San Ramón. Nos importa que esto se note en el pueblo, que ustedes sientan los efectos en el cambio de las políticas que estamos haciendo. Y por último, para garantizar el buen uso de los recursos públicos y la responsabilidad fiscal, este proyecto contempla un conjunto de medidas y reglas específicas de control y rendición de cuentas de los gobiernos regionales acorde a sus nuevas atribuciones. Esto es un proyecto que va más allá de lo que comprometimos inicialmente en el programa de gobierno, en la ley de rentas regionales, porque nos fuimos convenciendo de la importancia que tenía gracias al diálogo que logramos hacer a nivel nacional con los gobiernos subnacionales. Y en este contexto creo importante detenerme en un asunto que es de gran importancia para las regiones, que se está discutiendo hoy día en el Congreso, en particular en el Senado, que es el royalty minero. Ha costado mucho poder llegar a acuerdo para establecer un nuevo royalty a la gran minería en Chile. Han habido diferentes excusas, pero yo les quiero decir que en estos temas en donde se está en juego la justa distribución de la riqueza que genera el país, no es tiempo de excusas, sino de soluciones. Y por lo tanto, hago un llamado a los parlamentarios, en particular en el Senado, a que votemos rápidamente el royalty minero, porque eso va a permitir tener más recursos justamente para las regiones. Y aprovecho de decirlo, el alcalde alcanzó a decirme una listita pequeña de todas las cosas que nos mencionaron los 30 alcaldes respecto a las necesidades específicas de las comunas. La gran mayoría de ellas, o parte importante de ellas, no todas, pero una parte importante, implican mayor gasto. Y nosotros tenemos que ser profundamente responsables en cómo gastamos la plata que es de todos. Los gastos que sean permanentes tenemos que ser capaces de financiarlos con ingresos permanentes, porque si no es vender humo. Si no es pan para hoy y hambre para mañana. Y para eso tenemos que crecer, tenemos que ser más eficientes en el gasto y tenemos también que distribuir mejor la riqueza que se genera en Chile. Y por eso presentamos un proyecto de reforma tributaria. Y acá, con el respeto a las diferentes visiones que existen en la política chilena, debo decir que el haber rechazado la idea de legislar la reforma tributaria en la Cámara de Diputados en una primera instancia
es una mala noticia para el país, no para el gobierno. Hay quienes titulan después al día siguiente dura derrota del gobierno. No, esto no es una derrota del gobierno, si nosotros nos vamos a ir en 3 años más. Lo importante es cómo esa riqueza que todos los trabajadores y trabajadoras chilenas generan, en conjunto con los emprendedores, empresarios, se puede distribuir de manera más justa para crear cohesión social. Necesitamos crear cohesión social. Entonces, los invito a todos a reflexionar al respecto y que cuando insistamos, porque vamos a insistir con la presentación de la reforma tributaria, ojalá tengamos una mejor recepción por parte de la legítima oposición. Como bien decía el alcalde, qué bueno que haya gente que sea crítica del gobierno, nos ayuda a mejorar también. Pero pensemos no en la próxima elección, sino en la próxima generación. Pensemos en Chile, no en los intereses de corto plazo que cada uno pueda tener. Para terminar, sepan... Muchas gracias. Para terminar, quiero que sepan que esto no es solo plata, es acercar la democracia a las regiones para que sean ustedes quienes la habitan, quienes la transitan día a día, quienes se van a sacar la foto orgullosos con los enamorados de Puerto Montt. Y que no todo, bueno, yo he visto al diputado Bernales muy orgulloso siempre ahí defendiendo. Que ese sentimiento de identidad se traduzca en cuidar lo propio. Veía recién que había un niño llamado Gustavo, que lo vi por ahí, que ¿está Gustavo? Ahí está Gustavo, que estaba fiscalizando los juegos. Me mandaron una foto de que estaba fiscalizando los juegos del parque y qué importante que tengamos espacios para poder integrarnos como comunidad y la política ojalá vuelva a ser uno de ellos y no de confrontación. Un abrazo muy grande y muchísimas gracias por esta oportunidad. Agradecemos al presidente por sus palabras y le damos gracias también por su presencia, pues ahora debe retirarse para continuar con su agenda. Extendemos el agradecimiento a todas las autoridades y con esto damos por finalizada esta ceremonia. En nombre del